Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo me gustaría que revisemos algunos aspectos sobre los sistemas respiratorios. Este es un tema que muchas veces te estudias para los exámenes, pero que es muy lioso, ¿vale? Y lo habitual es que de una vez para la siguiente se te haya olvidado por completo y tengas una majamama en la cabeza. Así que en este vídeo me gustaría que revisáramos los distintos sistemas respiratorios de manera que tengáis una idea clara, sencilla, de los distintos tipos de sistemas respiratorios y un poco cómo se comportan. Lo primero que vamos a hacer es comentar la clasificación de sistemas abiertos y cerrados. Por un lado tenemos los sistemas abiertos, que es un sistema abierto pues cuando no hay un sistema respiratorio. Por ejemplo, si tú me acercas una mascarilla con oxígeno y me la acercas a la cara, me estás enriqueciendo la atmósfera que estoy respirando con gases anestésicos, con gases medicinales, pero no hay un circuito respiratorio de por medio, ¿vale? También si me pones unas cánulas nasales o si me pones un trapo con cloroformo en la cara, eso también se consideraría un sistema respiratorio abierto. Los sistemas semiabiertos serían el siguiente paso en complejidad, ¿vale? Y eso es de lo que vamos a hablar, de los semiabiertos, que es el típico Mapleson. Y luego tenemos los sistemas cerrados o semicerrados, que son los circuitos circulares que estamos acostumbrados a usar en nuestra máquina de anestesia. Esos circuitos dependen de unas válvulas unidireccionales que permiten efectivamente un circuito circular y de un absorbedor de CO2, que es lo que va a permitir que usemos tan poco flujo de gas fresco, ¿vale? Porque podemos reusar los gases constantemente. En cambio, los sistemas semiabiertos, los Mapleson, van a depender siempre del flujo de gas fresco para poder lavar el CO2 expirado por el paciente. Más o menos por los años 50, Mapleson ideó una clasificación de los distintos sistemas respiratorios en base a la configuración de los distintos elementos que tenían esos sistemas respiratorios y los ordenó de más eficientes a menos eficientes, A, B, C, D, E, tomando como referencia la ventilación espontánea. Eso es importante que lo recordéis. Antes de empezar a hablar de cada circuito respiratorio, es importante que revisemos cuáles son esos elementos que permiten distintas configuraciones. Por un lado tenemos la conexión al paciente, que se entiende muy fácil. Por otro lado tenemos la conexión del flujo de gas fresco, que es muy importante para la funcionalidad de los sistemas respiratorios. Por otro lado tenemos la bolsa reservorio. Esta bolsa reservorio permite varias cosas. Por un lado permite acomodar flujo de gas fresco para ser usado posteriormente, con lo cual nos permite ahorrar en flujo de gas fresco, permite dar ventilación positiva, permite observar el patrón respiratorio del paciente y normalmente estas bolsas, es interesante que sepáis, que están construidas de goma o de silicona o de plástico y están diseñadas para distenderse si uno les va metiendo más flujo y más flujo, ¿vale? Y normalmente no van a permitir que la presión suba por encima de 60 centímetros de agua. De hecho, esto lo podéis probar en vuestra máquina de anestesia. Conectáis una de estas bolsas reservorio y veis cómo se va hinchando y veréis que la presión va a subir, pero se va a quedar en 60. Y de hecho, si el balón se distiende lo suficiente, probablemente la presión incluso descienda, ¿vale? Porque por la ley de Laplace, cuanto mayor es el radio de la bolsa, menor es la presión. El otro componente es la tubuladura, el tubo corrugado, ¿vale? Que normalmente va a ser único, pero que en distintas modificaciones de estos sistemas respiratorios podrían ser dobles. El tamaño de las tubuladuras pues es variable, las hay de 1,10 m hasta 1,80 m y luego los diámetros son estándar. Normalmente vamos a tener un diámetro de 15 milímetros para las tubuladuras pediátricas y 22 milímetros para las de adulto. Otro componente es la válvula APL. La válvula APL permite controlar la presión dentro del sistema respiratorio y además permite conectar al sistema de evacuación de gases. Normalmente estas válvulas se van a abrir con una presión mínima de 1 centímetro de agua y una presión máxima, nuevamente, de 60 centímetros de agua. Esta es otra medida de seguridad para tratar de prevenir el barotrauma. No es que por debajo de 60 centímetros de agua no pueda haber barotrauma, claro que lo puede haber, pero por lo menos tenemos un tope de presión. Otra cosa que tenemos que entender a la hora de analizar estos sistemas respiratorios es que hay tres tipos de gases. Por un lado tenemos el flujo de gas fresco, o sea, el gas fresco. Por otro lado tenemos el gas exhalado por el paciente, pero que es espacio muerto, o sea, no ha estado haciendo intercambio de gases y por lo tanto tiene la misma composición que el gas fresco, o sea, es gas fresco. Y por otro lado ya sí
tenemos el gas exhalado del paciente, que es gas alveolar, que sí que ha hecho intercambio gaseoso y que tiene un porcentaje de CO2 y va a tener un poco menos de oxígeno que el gas fresco. Bueno, ahora que hemos revisado todos estos elementos, ahora sí vamos a meternos con el primer circuito respiratorio, que es el tipo A. El tipo A sí que lo vamos a ver un poquito más en detalle porque nos sirve mucho entenderlo, cómo funciona y por qué es eficiente de una manera y no de otra, porque nos sirve como referencia para luego ir comparándolo con el resto de sistemas respiratorios. El sistema de MAGIL, esa es una mnemotecnia que os puede servir, MAGIL de A, sistema A, se caracteriza porque tiene el flujo de gas fresco lo más distante posible del paciente, o sea, en la máquina de anestesia. Y en cambio, la válvula APL está pegada al paciente y entre medias vamos a tener una tubuladura de 1,8 metros. Bien, veamos cómo funciona este sistema en ventilación espontánea. Imaginemos que el sistema está lleno de gas fresco, el paciente inspira, como está haciendo presión subatmosférica, la válvula APL sigue cerrada, inspira y ahora sí va a exhalar, primero espacio muerto y luego ya gas alveolar. Al exhalar se va a juntar la exhalación del paciente con el flujo de gas fresco que viene desde la máquina de anestesia y en algún momento va a subir la presión en el circuito y se va a abrir la válvula APL, que hemos dicho que está pegada al paciente en los tipo A. Por lo tanto, lo que más va a exhalar, lo que más va a salir por esa válvula APL, está al lado del paciente, va a ser el gas exhalado por el paciente. Por esto que va a ser bastante eficiente en respiración espontánea. Posteriormente viene la pausa respiratoria y el gas fresco va a terminar de lavar, ¿no? Desde la máquina ya hacia la válvula APL que está cerca del paciente, va a terminar de lavar ese gas exhalado por el paciente y para cuando venga la siguiente inspiración del paciente ya todo va a ser gas fresco. Si tenemos un flujo de gas fresco que equivale al volumen minuto del paciente o quizás incluso un poquito menos, 0,8 veces el volumen minuto del paciente, vamos a asegurar que se lava todo el CO2. Y esto es lo más eficiente que podemos lograr, ¿vale? En cambio, si pensamos cómo funcionaría en ventilación controlada, cuando nosotros damos la embolada, vamos a estar aumentando, dando presión positiva y aumentando la presión dentro del circuito, con lo cual se va a abrir la válvula APL y ya parte de nuestra embolada se va a ir por la válvula APL y no va a llegar al paciente. Por lo tanto, inmediatamente veis que es bastante más ineficiente de entrada. Pero además, cuando el paciente expira, no hay presión en el circuito porque hemos vaciado la bolsa, ¿verdad? La hemos comprimido antes, la bolsa está vacía y por lo tanto todo lo que el paciente expira ahora encuentra sitio dentro de la bolsa reservorio y en la tubuladura para ser rellenado. Por lo tanto, la válvula APL tarda en abrirse, ¿vale? Y por eso es que vamos a necesitar mucho más gas fresco, a lo mejor 2-3 veces el volumen minuto del paciente, cuando usamos un tipo A en ventilación controlada. Bien, ahora veremos la primera modificación o variación del sistema tipo A, que es el sistema de LAC o sistema coaxial de LAC. Aquí lo que se pretendía es que esa válvula APL que estaba tan cerca del paciente y que es un poco incómoda, ¿vale?, a la hora de manipular al paciente, ventilar, etcétera, pues para poder llevarla a la máquina de anestesia, ¿no?, alejarla del paciente, lo que se hace es que se hace un ramal expiratorio que va por dentro de la tubuladura y ya queda alojada la válvula APL en la máquina de anestesia. Esto simplifica mucho el manejo, pero estos sistemas coaxiales, que en su tiempo pues son sistemas que se reutilizaban y que se usaban muchas veces, no es raro que pudieran fallar o soltarse, etcétera, y cuando se suelta esa pieza que va por dentro, todo el circuito pasa a ser espacio muerto y por supuesto hay un riesgo de hipoventilación para el paciente, etcétera. Para eso tenemos otra modificación que sería un sistema de LAC en paralelo, que no es otra cosa que en vez de meter la tubuladura una por dentro de la otra, pues usamos dos tubuladuras en paralelo, ¿vale? Y las conectamos con una pieza ENI, la misma pieza y las mismas tubuladuras que conocéis de vuestros circuitos circulares que usáis todos los días. Bien, pues ya hemos visto el tipo A, ahora vamos a ver los tipos B y C, que normalmente se ven juntos porque tienen la misma configuración. Son un poquito distintos porque uno incorpora una tubuladura, pero en esencia son lo mismo. ¿Qué es lo que cambia en estos sistemas? Pues que ahora el flujo de gas fresco, en vez de estar lejos en la máquina de anestesia, ahora lo vamos a poner justo en el medio del circuito. Entonces el flujo de gas fresco va a estar en el medio, pegado al paciente tendríamos nuevamente la válvula APL
y en el otro extremo tendríamos la bolsa reservorio. Como veis, este sistema tiene el flujo de gas fresco y la válvula APL pegados, uno al lado del otro. Por lo tanto, ya en esencia va a ser ineficiente. Tanto cuando demos ventilación controlada como en la espontánea, al estar tan juntos, siempre vamos a estar perdiendo mucho volumen por la válvula APL de flujo que no ha entrado siquiera al paciente. Por lo tanto, para poder lavar el CO2 en estos circuitos, vamos a necesitar al menos el doble del volumen minuto del paciente, tanto en espontánea como en controlada. Estos circuitos, que son bastante ineficientes, se usan fundamentalmente para la inducción anestésica, pero también lo vais a usar mucho, lo vais a ver usado como resucitador. En vez de tener un AMBU, puedes usar uno de estos circuitos, ¿no? El siguiente circuito que vamos a ver es el tipo D. El tipo D es la antítesis del tipo A y por lo tanto va a tener sus elementos configurados de forma opuesta. Entonces, si el tipo A tenía el flujo de gas fresco lejos en la máquina de anestesia, ahora es al revés. El flujo de gas fresco va a entrar directamente al lado del paciente. Y en cambio, la APL, que os acordáis que molestaba en el tipo A porque estaba junto al paciente, ahora la APL va a estar lejos al final en la máquina de anestesia. Con esta configuración opuesta, vamos a ver que ahora es la ventilación controlada la que es más eficiente. Veamos cómo sería una ventilación controlada. Bien, vamos a dar una embolada, entonces todo el gas fresco que hay dentro del circuito, de la bolsa reservorio y del tubo, va a llegar hasta el paciente. Luego el paciente va a exhalar y el flujo de gas fresco que está pegado al paciente va a contribuir a empujar ese gas exhalado hacia la válvula APL que está al fondo. Durante la pausa respiratoria, el flujo de gas fresco va a seguir lavando hacia la válvula APL, fuera, lejos del paciente, y para cuando llegue la siguiente embolada, el circuito nuevamente se va a ver rellenado de gas fresco. Así pues, el sistema tipo D va a ser bastante eficiente para la ventilación controlada y solo requeriría un flujo de gas fresco equivalente más o menos a un volumen minuto del paciente. O sea, lo que era el tipo A en la ventilación espontánea, más o menos un volumen minuto, lo es el tipo D en la ventilación controlada. El tipo A y el tipo D son los dos que tienen modificaciones coaxiales. La modificación coaxial del tipo D es el denominado sistema de Bain. En este sistema, el ramal inspiratorio va por dentro de la tubuladura expiratoria, ¿vale? De manera de simplificar un poco el montaje y que no vayan dos tubuladuras sueltas, pues se pone todo en una. Nuevamente, todos los sistemas coaxiales, en que va una tubuladura pequeña dentro de otra más gorda, tienen el riesgo de que si mal funcionan, se rompen, se sueltan, vamos a tener hipoventilación para el paciente y riesgo. A esta modificación de Bain, coaxial de Bain, se le puede hacer también un sistema en paralelo de Bain, en que usamos nuestras dos tubuladuras, dos ramales separados, paralelos, unidos en una pieza en I. Los siguientes sistemas van a ser el E y el F. Estos sistemas surgieron para fundamentalmente los pacientes pequeños, los pacientes pediátricos. Se caracterizan porque no tienen válvula APL, ¿no? El tipo E, que no es otra cosa que una pieza en T o pieza de Eyres, es muy sencillo, es una pieza en T, ¿vale? Y por lo tanto también es un sistema muy limitado y que tiene pocas aplicaciones. Por eso los anestesistas pediátricos incluyeron en ese tubo en T un balón que estaba cortado al final. Este es el sistema F o modificación de Jackson-Rees, ¿vale? Que ya nos permite en anestesia pediátrica ver cómo respira el paciente cuando está en ventilación espontánea y si queremos dar nosotros ventilación positiva, cerramos el balón, ¿verdad? Y podemos ventilar. La fisiología respiratoria de este sistema, pues cuando el paciente inspira, vamos a imaginar puro gas fresco que haya acumulado en la tubuladura y el balón, más la entrada de gas fresco que va a estar pegada nuevamente al paciente, tanto en el D, el E y el F, el flujo de gas fresco siempre va a ir cerca del paciente. El paciente inspira eso y cuando expira, pues nuevamente como el tipo D, el flujo de gas fresco va a empujar hacia la tubuladura y a la bolsa reservorio los gases expirados del paciente. Pero para lograr lavar todo eso, antes de la siguiente respiración del paciente, vamos a tener que poner un flujo de gas fresco bastante alto del orden de los 2 a 3 veces el volumen minuto del paciente. Así que es un sistema bastante ineficiente, pero muy cómodo para trabajar en el entorno pediátrico.
Una de las desventajas de no tener válvula APL en estos circuitos es que no se podía hacer un scavenging, una recuperación de los gases exhalados, ¿no? Para que no contaminen el quirófano. Ha habido modificaciones posteriores en que la bolsa se ha cerrado y se ha incorporado una válvula APL al circuito, de manera que se pueda también conectar una aspiración de gases y no contaminar el quirófano. Bien, ahí tenéis la clasificación de Mapleson, ¿vale? De la A a la F. Veis que están ordenados de más a menos eficientes para la ventilación espontánea. Veis que en los primeros circuitos, en el circuito A, el flujo de gas fresco va a estar muy lejos del paciente y en cambio, según vamos progresando en letras, el flujo de gas fresco se acerca más al paciente hasta que está pegado al paciente en los tipos D y subsiguientes. La mayoría van a ser ineficientes, ¿vale? Y van a requerir grandes flujos de gas fresco para que los pacientes no reinhalen, y esa es la razón por la cual usamos habitualmente el sistema interno o los circuitos circulares. Pero probablemente, clásicamente, pues no se disponía de los buenos circuitos, las buenas máquinas de anestesia que tenemos ahora, no había esa accesibilidad y el disponer de estos circuitos era una muy buena alternativa. Espero que os haya sido de utilidad, que os haya permitido clarificar un poco los distintos sistemas respiratorios y que os sea de utilidad cada vez que veáis un sistema respiratorio, seáis capaz de decir un poco qué tipo de sistema es. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dadle al like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en quirófano. Muchas gracias por haber visto el vídeo y os veo en el siguiente. Hasta pronto.